De Pega y Más es presentado por Latam Nova, www.latamnova.com. ¿Cómo están, amigas y amigos? Qué gusto de verlos. Estamos una vez más en De Pega y Más, un programa que tiene un único sentido: unir a todo nuestro país, unirnos a todos quienes habitamos esta larga y angosta faja de tierra, pero en torno al trabajo, en torno a lo que hacemos, en torno a lo que desarrollamos. Hagamos un poquito de editorial. Hay una noticia que me llamó mucho la atención, surgió esta semana, porque fíjate que la Fiscalía Nacional Económica reveló que un 35% de las carreras de educación superior en Chile tiene un retorno negativo. Es decir, si tú inviertes como lo hacen estos alumnos, es cierto, invierten su tiempo, la matrícula y la mensualidad en estas carreras, bueno, es una inversión negativa. Es decir, van a invertir y van a obtener mucho menos. Esto evidencia, ¿no es cierto?, un grave desajuste entre lo que es formación, empleabilidad y el mercado laboral. ¿Cuáles son las razones que pueden estar detrás de esto? Tenemos que encontrar razones, porque es un tema grave. Es decir, sabemos que como país, ¿no es cierto?, aspiramos al desarrollo, pero entonces la educación es un elemento clave, crítico. Hoy día que estamos en época de elecciones, ¿no es cierto?, todos los candidatos tocan el tema de educación, saben que la educación es vital para poder desarrollar el país, pero parece que no estamos haciendo las cosas bien. ¿Cuáles son las razones que señala la Fiscalía Nacional Económica? Mira, son varias. Lo primero, constata desalineación estructural entre lo que enseñan las instituciones y lo que demanda el mercado laboral. Es decir, falta, ¿no es cierto?, este elemento articulador, este elemento que unifica lo que las organizaciones, las empresas, ¿no es cierto?, requieren de su capital humano y lo que están formando las instituciones. Carreras con rentabilidad negativa, bueno, eso impacta, ¿no es cierto?, impacta a las personas, impacta a las familias de manera muy, pero muy fuerte. Razones, bueno, otra de las razones es la información deficiente para los postulantes. Es decir, parece que las universidades, los institutos no están entregando datos duros respecto de las reales potencialidades de cada una de las carreras. Y esto es grave porque solo con buena información, con información de calidad, entonces las personas toman decisiones. Si las instituciones que están brindando, ¿no es cierto?, estos espacios de desarrollo profesional o técnico no están entregando esta información, entonces yo creo que están haciendo, no sé qué opinas tú, están haciendo la tarea a medias. Pareciera que es relevante no solamente dictar estos programas, sino que también entregar información respecto de cuál puede ser el impacto real en tu vida, tú que vas a decidir por ella. Otro elemento importante que señala este estudio habla sobre la inequidad de género en los retornos. Y fíjate bien, dice, el estudio muestra que las mujeres tienden a concentrarse en programas con menores retornos económicos. Es decir, como que se va sosteniendo, ¿no es cierto?, esa tendencia que las mujeres deciden entonces por carreras menos interesantes económicamente y luego van manteniendo este círculo de la pobreza y por lo tanto obtienen menos ingresos y se va ampliando esta diferencia con los hombres. El retorno promedio, fíjate tú, el retorno promedio masculino es 8,5% superior en el caso de las mujeres y por la matrícula llega a ser 4,5 veces mayor. Las causas incluyen, por ejemplo, patrones culturales de elección vocacional, estereotipos de género en la educación media. No sé si tú lo estás viviendo también o lo estás observando, tú que estás quizás estudiando en la educación media. Haznos los comentarios y coméntanos cómo lo vives en tu colegio, cómo lo vives en tu liceo, cómo lo vives hoy día en la enseñanza media. ¿Vives esa situación? ¿Se generan esos sesgos? Por ejemplo, cuando son sumamente importantes las visitas a la universidad, a los institutos que se puedan hacer en los colegios o incluso a las mismas empresas.
van todos los alumnos, se privilegia más a los hombres, a las mujeres. Esos son importantes espacios de inspiración para los alumnos. Esas visitas a la universidad, a la organización, a las empresas, finalmente es conectarlos con el mundo que van a habitar en poco tiempo más. Otro elemento que la Fiscalía Nacional Económica esgrime, ¿no es cierto?, como una patita más en esta falta de retorno de un 35% de las carreras que tienen retorno negativo, es la falta de competencia real entre las instituciones. Fíjate, el informe advierte que los precios de los aranceles no reflejan la calidad del servicio educativo. Las instituciones que cobran más no necesariamente son las que ofrecen los mejores resultados. Es decir, hay un absoluto desajuste en términos de que se genere una real competencia. No hay una real competencia en el ámbito educacional. Rigideces regulatorias y financiamiento obsoleto. Fíjate, la Fiscalía Nacional Económica también identificó que las universidades estatales operan bajo marcos administrativos rígidos, propios del derecho público, y que restringen su flexibilidad para competir con instituciones privadas. Asimismo, el aporte fiscal directo, uno de los principales mecanismos de financiamiento, ¿no es cierto?, que tienen estas instituciones, se sigue distribuyendo con criterios históricos, sin considerar indicadores objetivos de desempeño, calidad o equidad. Y es sumamente importante que exista competencia y que en el fondo exista también meritocracia. Cuando se habla mucho de meritocracia, es una palabra que ha estado recurrente en el último tiempo, ¿no es cierto?, en el ámbito político, económico, pero la meritocracia debiese partir también por las instituciones educacionales. Si las instituciones educacionales, los profesores o quienes forman, ¿no es cierto?, los futuros profesionales o técnicos en este país, no conectan con la meritocracia, ¿cómo se lo vamos a pedir a las personas o cómo se lo vamos a pedir a estos alumnos o cómo vamos a pensar que nuestra cultura se va a volver realmente meritocrática si es que ese es un valor que queramos, ¿no es cierto?, para nuestra sociedad? Tal vez sí, tal vez no. Bueno, coméntalo, a lo mejor tú tienes una opinión, una visión distinta. En fin, es duro darse cuenta que, imagínate, 35% de las carreras a las que están optando, a las que tú tal vez, ¿no es cierto?, te estás preparando para poder cursar, es una carrera que en realidad te va a hacer perder dinero, perder tiempo, en vez de hacerte crecer en el plano económico, profesional y también en el plano de sentirte validado y compensado en lo que tú haces. Complejo. Impacto económico y social del rediseño del sistema. Dice, fíjate, el estudio estima que si se lograra reducir en 10% la deserción y las matrículas en estas carreras de bajo retorno, los beneficios para las familias y el Estado alcanzarían, no te puedo creer, $852 millones anuales. Una tremenda cifra. Equivale al 13% de los ingresos del sistema. Es decir, simplemente con reducir la deserción y las matrículas en estas carreras de bajo retorno. Simplemente con pequeños ajustes, bueno, no sé si tan pequeños, pero con ajustes bien pensados, se logran tremendos ahorros en el plano educacional. Así que, bueno, esto demuestra que mejorar la educación, mejorar la orientación vocacional, la transparencia informativa y la competencia institucional tendrá o puede tener efectos económicos muy significativos para el país, además de fortalecer la movilidad social y la equidad educativa, como no. Creo que estamos delante. Han aparecido muchos estudios este último tiempo que son muy reveladores y este estudio yo creo que es realmente significativo y que nos plantea un desafío muy importante para nuestras autoridades, para los políticos, para quienes están haciendo políticas públicas, en el sentido de decir, bueno, si la educación, la formación de nuestros jóvenes es clave para el desarrollo de este país, bueno, ahí hay entonces un espacio muy interesante para poder comenzar a construir un Chile mucho más próspero, mucho más
competitivo. Estaba pensando en por qué queremos un país más próspero y queremos un país más competitivo, porque estamos en un contexto sumamente desafiante. Fíjate que estaba revisando la prensa y en el plano laboral estamos realmente en una situación como de bisagra, porque se han anunciado este último tiempo, estos últimos días en realidad, una cantidad enorme de avisos de desvinculaciones en empresas muy grandes. Por ejemplo, Amazon, con recortes corporativos muy importantes, muy significativos, que son porcentajes altos de su planilla. Nestlé también, Puma, son empresas que recorren el mundo entero, que están representadas casi en todos los países y a todos ellos son muy relevantes. Por lo tanto, cualquier reducción de, qué sé yo, un 2, 3, 5% de su dotación impacta y de manera muy, muy, muy radical. Hay empresas que incluso están recortando casi el 10% de su dotación a nivel mundial. ¿Por qué pasa esto? Bueno, parece que venimos de tiempos, ¿no es cierto?, donde la pandemia, ¿no es cierto?, permitió un espacio de desarrollo de las tecnologías, un espacio donde las tecnologías eran sumamente importantes para conectarnos. Muchas de ellas crecieron al alero, ¿no es cierto?, de un mundo que se hacía mucho más digital, se expandieron, lograron mayor alcance mundial, crecieron, pero bueno, llega el momento de hacer ajustes porque hay que hacer eficiencia. Y hay que hacer eficiencia a la mano también de la tecnología. Y hoy el impacto, ¿no es cierto?, de la inteligencia artificial parece que no solamente opera como una tecnología que nos permite hacer más eficientes, sino que parece que es una tecnología que nos está permitiendo hacer las cosas muy, pero muy distintas. Es decir, estamos hablando de una innovación radical y que yo creo, me atrevo a pensar, de que todavía no logramos ver todas las posibilidades que nos puede plantear como sociedad. La inteligencia artificial ha llegado a eliminar ciertos cargos, ciertas funciones, ciertas tareas, ciertos trabajos, pero también parece que, según dicen los expertos, ha llegado a construir otros, muchos y mejores. Tengo más dudas que respuestas al respecto, yo creo que igual que tú, así que en unos minutos, en esta misma mesa, aquí en TPI+, vamos a tener un experto en inteligencia artificial para hacerle esta y otras preguntas. Así que, por favor, vamos a saludar a nuestros auspiciadores y a la vuelta estamos con este experto en inteligencia artificial que nos va a aclarar todas y absolutamente todas nuestras dudas. Acompáñanos. En un mundo donde el conocimiento marca la diferencia, LATAM Nova ayuda a las empresas y organizaciones a materializar su estrategia, formando el capital humano que necesitan para lograrlo. Con sus 6 áreas especializadas de capacitación, más su innovador modelo de multiplataformas con formatos flexibles que se adaptan a la operación y a la cultura de cada organización, LATAM Nova es crecer con conocimiento. Ingresa hoy a latamnova.com y descubre todo lo que puede hacer por tu organización. TPI+ cuenta con el apoyo de Reconecta, la plataforma digital del Directorio Nacional de Empresas y Ejecutivos que impulsa la visibilidad empresarial y conecta compañías y ejecutivos para abrir nuevas oportunidades de conversación, colaboración y negocios en Chile y el exterior. Ingresa ya a www.red-medioconecta.com. Antes de irnos a comerciales, nos fuimos con una situación donde yo les relataba lo inquietante que está el mercado laboral en el mundo entero. Hablábamos sobre que Amazon y otras empresas grandes a nivel mundial están haciendo recortes significativos en sus planillas de trabajadores. Eso asusta, eso alarma. Y bueno, parte de las razones que se esgrimían tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la irrupción de la inteligencia artificial. Entonces uno dice, bueno, me asusto,
o me arremango, ¿no es cierto?, las mangas, me ocupo, porque parece que hay oportunidades también asociadas a la inteligencia artificial. Y como se los prometí antes de los comerciales, antes que lucubrar, mejor hablemos con los expertos. Y gentilmente, Rodrigo Durán, director ejecutivo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA, ha querido acompañarnos. Rodrigo, muchas gracias por estar en DPI+. No, de nada, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Por favor, Rodrigo, estamos llenos de dudas. La verdad que estamos llenos de dudas, interrogantes. No sabemos si la IA nos viene a atacar, nos viene a ayudar. Necesitamos respuestas técnicas, Rodrigo, porque este tema alarma un poquito, ¿no? No sé cómo es tu sensación, tú eres experto en el tema, pero ¿con qué te encuentras en la calle? ¿Con qué te encuentras con las personas que no son expertas? ¿Cuáles son las sensaciones que tú adviertes? Yo creo que hay efectivamente había una transformación súper interesante a partir del lanzamiento de ChatGPT y todos los modelos generativos de noviembre del 2022 en adelante. Eso de alguna forma democratizó el acceso y el entendimiento de la tecnología, porque lo que está detrás de eso son los famosos grandes modelos de lenguaje con los cuales uno puede interactuar en lenguaje natural, puede conversar. Claro. Y eso acercó muchísimo la tecnología que estaba presente hace mucho tiempo. La inteligencia artificial es una disciplina que parte en el año 56 en Estados Unidos y que ha tenido inviernos y veranos de inteligencia artificial. Hoy día estamos en un verano, pero por ejemplo todo lo que está detrás de las redes sociales, de la promoción en redes sociales, de los sistemas recomendadores para usar Waze o Google Drive, todo lo que está detrás de la tecnología que te permite los filtros de Instagram o esas cosas, es todo inteligencia artificial, está hace mucho tiempo. Perfecto. Entonces, creo que nos hemos vuelto más conscientes de las capacidades de la tecnología en los últimos años. Y esa conciencia se ha materializado por una parte en que existe un mayor temor de, oye, esto puede hacer algo que yo pensé que jamás una máquina iba a hacer, que no sé, escribir una carta de amor, escribir un poema, generar imágenes, hacer videos enteros. Pero por otro lado también es como, oye, yo puedo usar la tecnología y es un poco lo que nosotros hemos impulsado desde el Centro Nacional de Inteligencia Artificial, del CENIA, que es poner la inteligencia artificial al servicio de las personas, y ese proceso es lo que nos tiene hoy día muy entusiasmados. Claro que sí, claro que sí. Tienes toda la razón, porque en el fondo uno podría pensar que la inteligencia artificial apareció en nuestras vidas hace 2 o 3 años, pero tú nos dices que esto viene hace mucho tiempo, es una tecnología antigua, por así decirlo. Sí, totalmente. No sé, por ejemplo, yo todavía uso Facebook porque te recuerda los cumpleaños. Y no sé si te recuerdas o tuviste Facebook como cuando partió en el 2013, sí, 2014, claro. Que te recomendaba a la gente para etiquetar en una foto. Así es. Ya, eso era inteligencia artificial, ¿cachai? Porque finalmente es reconocimiento de patrones, entonces dice, en esta base de datos esta persona se parece a esta y por lo tanto le recomiendo que la etiquete. Todos los hashtags, como el gato, es finalmente etiquetado de imágenes. Yo le estoy diciendo al modelo, mira, en esta foto aparece un perro, aparecen mascotas, aparece felicidad. Y es así como hemos desarrollado la capacidad de los modelos de generar imágenes. Por ejemplo, están entrenados con cientos de miles de millones de imágenes y los patrones detrás de las etiquetas que hemos hecho nosotros como usuarios, pero también que han hecho personas expertas en etiquetado, hay una tremenda industria detrás de eso, es lo que de alguna forma permite las capacidades que vemos hoy día en la tecnología. Entonces, la evidencia hasta el momento de Stanford, de MIT o de BCG o quien tú vayas, incluso evidencia que nosotros levantamos aquí en Chile, demuestra que la inteligencia artificial es un acelerador de tareas más que un reemplazante, la inteligencia artificial generativa. Y quien podría reemplazar es una persona que sabe usar inteligencia artificial a alguien que no sabe usarla. Pero nosotros, por ejemplo, junto con la SOFOFA, hicimos un estudio el año 2024 a propósito del impacto en el mercado del trabajo de la inteligencia artificial. Y en ese estudio lo que descubrimos es, en primer lugar, que de las 100 ocupaciones más voluminosas en Chile, que representan 6.6 millones de empleados, el 48% de las tareas son acelerables. Y que sean acelerables significa que tú puedes hacer lo mismo o mejor en la mitad del tiempo o menos. Tú hablas de tareas. Tareas, ya, no empleo completo. Digamos. Exacto, porque esa óptica de verlo como un empleo completo es súper engañosa, porque finalmente un empleo es un conjunto de tareas. Totalmente. Un periodista no solamente reportea, hace mucho más detrás del reportaje. El reporteo se compone de una serie de tareas y hay tareas que son inherentemente humanas, son irreemplazables.
ni siquiera son acelerables, son, como diría, ortogonales a la inteligencia artificial, van por otra dimensión. Y eso es súper interesante. Todas las ocupaciones en Chile tienen al menos una o dos tareas que son ortogonales, es decir, siempre tú vas a necesitar, por ejemplo, en el caso de ingenieros de software, el 87% de sus tareas son acelerables. El 87% de las tareas que hace un ingeniero de software pueden ser hechas en la mitad del tiempo o menos con los mejores o iguales resultados. Pero te queda un 13% que no son acelerables con inteligencia artificial, que siempre la va a tener que hacer una persona. Y eso finalmente te indica que para las ocupaciones que existen hoy día no existe una posibilidad real de reemplazo por parte de las máquinas porque todavía no tienen la capacidad de hacer todo lo que hacemos como personas. Corrígeme, entonces, en el fondo, el temor, si alguien quiere, ¿no es cierto?, temerle a la IA, más que eso, témale a la competencia, a otro par, ¿no es cierto?, que va a tomar la IA y va a utilizarla en estas tareas que sí son acelerables. Exactamente. O sea, al final, el principal como impacto que uno ve en el mundo del trabajo tiene que ver con que personas con habilidades para la inteligencia artificial van a poder ocupar puestos que antes eran más de experto, porque los modelos de lenguaje te permiten, de alguna u otra forma, hacer esas tareas que antes eran más de experto. Donde hay un impacto bien importante, por ejemplo, en Estados Unidos, es lo que se denomina entry level, que en el fondo son como profesionales profesionales de, no sé, abogados o de consultoras o de banca, que entraban con poca experiencia y se fogueaban 1 o 2 años en tareas que eran repetitivas, que te servían para entender el negocio. Claro. Eso hoy día está siendo reemplazado directamente por inteligencia artificial. Tú no contratas a esa gente, dejaste de contratar más que reemplazar. No echaste personas, sino que dejaste de contratar porque los que son más senior no usan este nivel de entry level para formarlos, sino que están usando modelos de inteligencia artificial para cumplir esas mismas tareas de forma más rápida y de forma más efectiva. Entonces, ese es el tipo de impactos que no es un reemplazo directo, sino que más bien es como un movimiento del tipo de capital humano que se está demandando para distintos espacios. Hoy día, en el mundo de la ingeniería de software, por ejemplo, es tremendamente valioso saber usar de manera correcta y adecuada los modelos generativos, estos copilots de inteligencia artificial, más que quizás tener una expertise tan técnico en ciertos elementos de código al salir de la universidad. Distinto es cuando eres más viejo. Cuando eres más viejo, el carrete, la calle sigue siendo mucho más valioso que cuántas herramientas tú manejas. Ahí tú lo complementas. Pero a un nivel de entrada, pareciera ser que, al menos la experiencia que nosotros hemos tenido y que hemos visto afuera, a un nivel de entrada está siendo mucho más importante el contar con estas herramientas de inteligencia artificial que te permiten ser mucho más productivo sin aprender tanto. Como nivel usuario. Exacto, sí, no desarrollador, no pero usuario experto. Usuario experto. Eso le permite entonces a los más jóvenes insertarse de manera más rápida en el mundo laboral, ¿no es cierto? Porque después ya, como tú decías, quienes tienen una mayor expertise, tienen un mayor seniority dentro, ellos siempre van a tener un rol clave dentro de cada uno de los negocios. Digamos, absolutamente. Oye, qué interesante es cómo empezamos a desmitificar. ¿Cómo llegas tú, Rodrigo, al mundo de la inteligencia artificial? ¿Cómo conectaste con esto? Me imagino que eres un apasionado del tema de la inteligencia artificial, porque eres una figura recurrente para explicar, ¿no es cierto? Estás con nosotros hoy día, pero te hemos visto en otros paneles. ¿Cómo llega a la inteligencia artificial y qué es lo que te movió a decir, sabes qué, este es mi mundo, digamos? Es mucho menos apasionante la historia de lo que te imaginas. Absolutamente. Por favor. Yo trabajaba en el Ministerio de Ciencia en el gobierno anterior con el presidente Piñera, el ministro Cubi y la subsecretaria Torrealba. Tuvimos la oportunidad de estar con el ministro Cubi. Y claro, nos tocó la pandemia, nos tocó el estallido, y yo tenía un rol más, no era una autoridad, pero tenía un rol político al interior del ministerio. Entonces, yo soy economista de profesión, no soy cientista de datos, ni cientista de computación, ni nada por el estilo. De hecho, era súper escéptico cuando estábamos en el gobierno. Me acuerdo perfecto, en 2019, era octubre del 2019, antes del estallido. Yeah. El senador Girardi, de la Comisión Desafío del Futuro, le propone al presidente de la República la formulación de una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y el presidente acoge eso, ahí se la mandata al Ministerio de Ciencia. Y yo me acuerdo cuando llegó esa cosa, yo decía, pero están quemando el país y nosotros estamos preocupados de un lujo asiático, no tiene nada que ver con lo que deberíamos estar preocupados.
Y con el tiempo creo que me equivoqué en esa visión, pero bueno, saltando hacia el futuro, cuando termina el gobierno yo estaba muy cansado, había sido papá hace poco, entonces dije, ya, ¿qué puedo hacer que no sea tan pesado como haber estado en, no primera línea, pero en un cargo de alta demanda de pega? Y salió esta oportunidad de ser director de vinculación del CENIA en ese minuto, que era un centro nuevo. Yo conocía los centros en general en Chile son bien relajados, no hay mucho estrés. Y dije, ya voy para allá. Era menos renta de la que tenía antes, pero quería como tener un espacio de crianza. Había sido papá hace poco, entonces... Y me equivoqué también porque terminó... Claro, yo entré en abril del 2022. Sí, abril del 2022. Y en noviembre del 2022 apareció ChatGPT y cambió todo. Entonces fue muy... demandante, muy intenso, muy de aprender por osmosis, y en noviembre del año siguiente, en 2023, asumí como gerente. Y te diría que, claro, yo era muy escéptico de la tecnología. Yo no creía que esta cuestión fuese tan rimbombante como aparecía o era... Y me equivoqué rotundamente. O sea, todos los días yo me sorprendo de la capacidad que tiene esta cuestión de transformar modelos de negocios completos, de reestructurar no solamente a nivel de empresas, también a nivel como de democracias, a nivel de cómo nos relacionamos con otros. Es una cuestión muy impresionante y somos muy poco conscientes del momento histórico que estamos atravesando. Ahora también yo estoy empapado de esto, mi vida se trata de escuchar y hablar de inteligencia artificial. Se puede que tenga un pequeño sesgo, sácale el IVA, pero incluso sin IVA, claro, es muy, muy profundo el impacto que esto está teniendo hoy día y que nosotros no nos estamos dando cuenta cómo va a transformar nuestras vidas de aquí a 5 años. Bueno, por eso lo conectaba también con este tema, cómo las empresas transnacionales están adquiriendo también, ¿no es cierto?, tecnología, están impulsando tecnología y están logrando en la búsqueda de la productividad también, hay eficiencia y están haciendo recortes también en ciertos cargos. Eso no hay que... no podemos dejar de verlo. ¿Cuál es el impacto social que tú le ves a la inteligencia artificial, por lo menos en Chile? No, quizás en el mundo, pero en Chile. ¿Crees tú que puede tener, se puede conectar con un mayor beneficio social más allá de ciertas personas, ciertos roles, qué sé yo? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Creo que lo que nosotros vimos en el estudio que hicimos junto con la SOFOFA fue que la cantidad de tiempo que se podía ahorrar, tiempo que se puede transformar en más productividad, o tiempo que se puede transformar en me voy a mi casa más temprano porque cumplí con mi contrato, es muy significativo, es gigantesco. Y tener esa herramienta ahí a disposición, donde lo único que hace falta es que yo sepa usarla de forma adecuada y ética para poder ahorrarme, no sé, 6 horas, 10 horas, 15 horas a la semana, es gigantesco. O sea, tuvimos una discusión de 4 años en el Congreso a propósito de 2 horas menos en la jornada laboral, y esto es una herramienta que te ahorra tiempo y te da mayor productividad. Insisto, no se trata de menos tiempo, de ser más productivo en la oficina, se trata de que tengo más tiempo para cosas que son más interesantes en la oficina y tengo tiempo para hacer otras cosas que antes no hacía porque me desocupo más temprano. Y por eso es que nosotros partimos con Hazlo con IA. Hazlo con IA es un proyecto junto con SOFOFA Capital Humano y que cuenta con el patrocinio del CENSE, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Economía, del Ministerio de Ciencia y el apoyo de Google.org, que lo que hace es una plataforma que desarrolla habilidades para el uso de inteligencia artificial generativa. No son cursos de inteligencia artificial, sino que son herramientas para aprender a usar inteligencia artificial. ¿Se llama hazloconia.cl. Sí, hoy día tenemos más de 60 usuarios inscritos, hay más de 10.000 personas que se han capacitado, tiene 2 focos, uno en funcionarios públicos y otro en pequeña y mediana empresa. Son cursos que tienen una duración de 22 horas, y una certificación que entregamos nosotros junto con Google y SOFOFA. Y ha sido muy, muy interesante conocer experiencias. O sea, hace 2 semanas atrás estuvimos, por ejemplo, en este Pymepalooza, en una cosa que hace el Albi, en el Movistar Arena.
Y conocer experiencias de gente almaceneros que ahora usan inteligencia artificial generativa para revisar facturas, para hacer promociones, para responder al cliente y que les ha permitido vender más, que les ha permitido tener más tiempo para cosas que antes no tenían tiempo, para gestionar mejor los clientes, para tener un mejor negocio en un contexto donde tú dices, claro, no, la inteligencia artificial es una cosa para las grandes empresas o para los corporativos o para el mundo tecnológico. No. Está a disposición de todos los negocios. Entonces, eso ha sido súper enriquecedor. Oye, sí, eso mismo, lo que tú señalas, este último punto, creo que de todas las tecnologías, a mí me parece, una opinión muy personal, creo que es de la más democrática, porque a un costo bastante más acotado, incluso cero, si se puede decir, las personas pueden acceder a esta tecnología, en tanto que hay otras, ¿no es cierto?, estas aplicaciones un poquito más pretéritas, digamos, eran más caras y solo podían acceder a empresas ya más grandes, transnacionales o empresas ya muy robustas. Esta realmente es bien democrática y todas las personas pueden acceder. Lo confirmas tú con esta experiencia con los almaceneros, ¿no es cierto? Absolutamente. Creo que la virtud y lo que te decía antes, lo que transformó la inteligencia artificial y la puso sobre el tapete es que podemos conversar con ella. Es esa que tiene un trasfondo técnico de los transformers y los grandes volúmenes de datos que no tiene sentido profundizar ahí, pero no es magia, es un modelo estadístico que funciona. Le dio acceso a cualquiera a un conocimiento que antes jamás podría haber concebido que iba a tener acceso. O sea, tú hoy día, pagando $10 al mes, puedes ser un programador de excelencia sin haber programado una línea de código nunca antes en tu vida, solamente sabiendo escribir bien un prompt. Entonces, eso es muy potente porque trasciende todas las disciplinas, todas las tecnologías y creo que es lo más valioso que ofrece esto, esa potencialidad de darte una herramienta de ya sea ser un superhumano en aquello que tú haces, o de explorar otras cosas que antes estaban más alejadas de lo que tú querías hacer y ahora puedes hacer. Claro, puedes ir testeando más rápido. Rodrigo, y con estos estudios que ustedes han hecho, esta experiencia, ¿no es cierto?, en la Arloconía, ¿cómo evalúas que está Chile o quizás ciertos segmentos de nuestro país en el uso de la inteligencia artificial y después comparándolo quizás con Latinoamérica? No sé si es posible para saber en qué plano estamos, digamos. Voy a partir de lo segundo. Nosotros junto con la CEPAL, el BID, la CAF y la OEA publicamos anualmente el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial, que es un documento que lo que hace es comparar ecosistemas de 19 países de América Latina y el Caribe. Y ahí Chile, por tercer año consecutivo, está en primer lugar, pero con un puntaje que está medio estancado en los 73 puntos de 100. Brasil y Uruguay, que son los que le siguen, han venido creciendo. Chile está un poco frenado y particularmente en el índice nosotros evaluamos los niveles de adopción. Y cuando uno ve los niveles de adopción, primero de América Latina en relación al mundo, se encuentra con que América Latina es una región sumamente favorable en la adopción de inteligencia artificial. Somos el tercer mercado más importante después de Europa y Estados Unidos. Estamos por delante de China, estamos por delante de la India, estamos por delante de África y de otros mercados que son voluminosamente más grandes. Y eso es súper interesante en nivel usuario, ¿no? No te estoy hablando en ventas de consultoría o qué es, no. Cantidad de usuarios en función de la cantidad de planes de celular. América Latina es el tercero del mundo. Y lo otro que es súper interesante es que además Chile es líder en América Latina en adopción de inteligencia artificial. Y ahora, por ejemplo, para Arloconía hemos descubierto que los usuarios que entran a aprender de inteligencia artificial saben algo de inteligencia artificial, no son neófitos, han experimentado algún tipo, pero tienen todo muy desordenado, no saben cómo, esta aplicación sirve para esto, si yo escribo un prompt así voy a tener mejores resultados, si yo tengo estas habilidades de lectoescritura voy a tener mejores resultados con la inteligencia artificial. Entonces hay un conocimiento que no está estructurado, que podría ser como una intuición de la inteligencia artificial, que también responde a que Chile es un país súper digitalizado. Entonces, eso sin duda favorece el tema. O sea, venimos de una base de usuario de tecnología un poco más mayor, digamos. Así es, tal cual. O sea, la semana pasada creo que fue la Fundación Codea junto con una consultora colombiana presentaron los resultados de un estudio súper interesante a propósito de adopción de personas, son estudios que hacen cara a cara. Y claro, ahí nuevamente Chile aparece como líder
frente a Perú, Colombia y otro país que no me acuerdo ahora, en relación a la cantidad de usuarios, el volumen de uso y el tipo de usos. En Chile se usa la tecnología, particularmente la inteligencia artificial, para muchas más cosas que en otros lugares de América Latina y el Caribe. Se usa para temas domésticos, se usa para conversaciones íntimas, se usa para temas productivos sobre todo, pero también, por ejemplo, para, no sé, consejos de parejas. Es bien interesante cómo en el país hemos abrazado la tecnología con mucho más entusiasmo que en el resto de la región. Y ahí hay un tema que puede ser un poco riesgoso, que tiene que ver con, bueno, cuál es el nivel de responsabilidad y de visión crítica que tenemos a propósito de lo que nos responde la inteligencia artificial generativa. Y justamente por eso es que nosotros también empujamos Hazlo con IA.cl, porque es una forma de aprender de forma responsable cómo usar este tipo de modelos. Con lo que tú nos comentas, se me viene inmediatamente a la mente el tema de la protección de los datos. ¿Cómo conversa, no es cierto, esta apertura que tenemos en Chile para conversar con ChatGPT de manera tan abierta, con el hecho de que también hay que tener leyes suficientemente robustas para proteger los datos de las personas? Es una súper buena pregunta esa, y yo creo que es algo que... ¿Es un desafío hoy día? Sí, totalmente. O sea, mira, para mí el mejor ejemplo es la semana antepasada se presentó un collar que se llama Friend. Y este collar es una joya, por decirlo de cierta forma, que tiene muchos sensores. Entonces se conecta con tu teléfono, entonces captura tus conversaciones, captura las conversaciones habladas que tú tienes, captura las conversaciones de otros a tu alrededor, captura tus pulsaciones. Entonces construye un perfil de cómo tú te sentiste en distintos contextos y te va recomendando cosas a propósito de eso. Es como un súper asistente. Entonces hay un tema de privacidad, por ejemplo, oye, pero ¿es legítimo que este collar, si por ejemplo lo tuviera alguien de la audiencia y escuchara la conversación que nosotros dos estamos teniendo ahora? Yo no autoricé al collar a capturar eso. Me podrá decir, bueno, los datos están anonimizados, sí está bien, pero igual yo estoy hablando de algo que no aspiro a que se use para el entrenamiento de un modelo. Tampoco soy consciente de eso. Entonces, hay todo un tema a propósito de que lamentablemente es súper transnacional. Y digo lamentablemente porque requiere de una coordinación mucho más amplia en torno a el uso de esos datos. Es decir, hoy día los datos que se capturan en nuestras interacciones con redes sociales, por ejemplo, no están supeditados a la legislación chilena, sino que están supeditados a la legislación en los países en los cuales están ubicados los servidores en los cuales se procesan esos datos. Entonces mis conversaciones por correo electrónico están en un servidor que está en Oregon. Y ese servidor tiene la legislación de Oregon, no la legislación chilena, sobre el tratamiento que se les da a esos datos. Al momento del tratamiento, distinto es al momento de la captura. Claro. Pero el momento de la captura está mediado por un consentimiento informado que yo di al acceder a usar esa aplicación. Pero es un consentimiento informado mentiroso, entre comillas, porque yo no tengo idea qué fue lo que firmé cuando descargué, no sé, WhatsApp o Instagram o mi correo, ¿me entiendes tú? Totalmente. Entonces, hay un tema que tiene que ver con que creo yo que estamos avanzando, pero más que una legislación concreta, regulatoria, es cómo nosotros fomentamos una conciencia crítica de los datos que le estamos entregando a estas plataformas. Que seamos conscientes de que estamos recibiendo un servicio que es gratuito, pero que en realidad no es tan gratuito. Estamos cambiando datos por acceso. Estamos cambiando información mía para entrenar modelos por poder acceder al contenido que me está mostrando. Hoy día las personas, yo creo que no somos conscientes de eso. O sea, no, para nada. Para nada, ¿no? O sea, creo que nos falta mucho para sentir de que uno siente que es gratis nomás. Claro. Pero está entregando información, como tú dices, para entrenar modelos, y esa información que hay dando vuelta y puede ser utilizada, no sabemos cómo ni cuándo. Claro. A ver, yo no soy escéptico de eso, yo soy súper consciente de eso, yo como persona natural, ¿cachai? Soy súper consciente de, por ejemplo, la conversación que estamos teniendo ahora, probablemente tu teléfono y mi teléfono la están capturando. Entonces después me va a mostrar cosas asociadas a esto. Claro. Y me parece que eso sea malo. No, estoy totalmente dispuesto a eso, pero yo soy yo, ¿me entendí? Claro. Puede que haya una gran mayoría que en realidad valora muchísimo más su privacidad de lo que es hoy día consciente, y si supiera claramente las consecuencias de esto, que no son consecuencias malas, son consecuencias, te diría, comerciales, que me van a mostrar más cosas asociadas a esto, que van a entrenar modelos,
no estarían dispuestas a ese nivel de apertura. Totalmente. Rodrigo, una pregunta. ¿Qué barrera, pareciera que tenemos menos que otros países, digamos, pero qué otras barreras culturales o institucionales tú ves para poder proyectar aún más la IA en Chile y creo yo también hacerla cada vez más productiva también, ¿no es cierto? Más, que aporte al desarrollo que queremos para este país. ¿Dónde hay espacios que tú observas? Mira, hay una cosa que es muy estructural, que es cierta aversión al riesgo de los tomadores de decisiones en la empresa privada y en el sector público. Y eso tiene que ver, no sé, tú ves las cifras de investigación y desarrollo, inversión de investigación y desarrollo en Chile, llevamos estancado entre el 0,3 y 0,4% del PIB los últimos 20 años. Si tú te comparas, no sé, Colombia tiene 1, Argentina tiene 1, Brasil 1,2, Israel 5, y así podría seguir. Y hay entonces una inversión significativamente más baja del promedio de la OCDE. Y eso es porque hay cierto conservadurismo de ¿sabes qué? Prefiero no invertir yo, sino que sea otro el que tome el riesgo y yo después me subo. Y nosotros somos súper buenos en eso. Chile es un muy buen país que una vez que ve que algo funcionó, adopta esa tecnología. No sé, 5G, por ejemplo. Y para atrás banda ancha y un montón de cosas por el estilo. Pero ese conservadurismo se mezcla además con lo que tú decías antes, que en el fondo con lo que partimos la conversación. Existe cierto temor, no solamente por ejemplo, nosotros trabajamos con empresas en el desarrollo de software, entonces uno de los temores es como pero yo no quiero que mis sindicatos o mis empleados se me vengan encima porque estoy desarrollando inteligencia artificial. No, pero si esto va a ser mejor para ellos, ¿cachai? Está ese temor de que va a haber un reemplazo, de que van a haber consecuencias negativas en la reputación, cada vez menos afortunadamente, pero te diría que esa falta de información a propósito de cuáles son los impactos reales de la tecnología en el negocio también está impidiendo un despliegue más robusto a nivel nacional. O sea, esto, mire que insólito, cómo la forma de pensar nos va moldeando como país. Escuchaba en las noticias en la mañana una entrevista, en realidad, sobre la innovación. Se hablaba sobre la innovación y cómo la innovación era un análisis sobre los premios Nobel, sobre ¿no es cierto? Claro, y ellos hablan, ¿no es cierto?, las condiciones culturales que permiten que un país sea más o menos innovador. Y parece que las condiciones, por ejemplo, productivas, quizás incluso los niveles de inversión, o sea, hay ciertas cosas estructurales en Chile que están bastante bien, pero parece que una y otra vez nos golpeamos, ¿no es cierto?, con este elemento cultural de no apostar primero, de esperar que otros prueben y nosotros ahí nos sumamos. Son elementos culturales que nos desafían como país. Parece que, superado eso, parece que tenemos un espacio muy potente para poder crecer. ¿Dónde tú observas, Rodrigo, ya que estás viendo el mapa completo, digamos, dónde tú observas que Chile debiese invertir fuerte en inteligencia artificial? ¿Hay algún sector económico, hay un área, por ejemplo, no sé, el otro día escuchaba que en Estonia, me parece, ¿no es cierto?, que se está aplicando mucho la inteligencia artificial a nivel como gubernamental, incluso. ¿Dónde tú observas quizás los 3 o 4 ejes más potentes donde se puede o se debiese aplicar la inteligencia artificial en Chile? Mira, la inteligencia artificial requiere de un factor básico habilitante, que son los datos. Tú sin datos no puedes hacer inteligencia artificial, es imposible. Porque en fondo son modelos que procesan datos. Por lo tanto, aquellos sectores que tienen muchos datos por motivos distintos a su naturaleza de negocio son donde tú tienes ganancias potenciales gigantescas. Seguros, retail, banca, pesca, salmones, minería, forestal. En esos 7 sectores tú, por distintos motivos, tienes que te audita el Estado, tienes plantas que generan datos porque están sensorizadas, tienes una cadena logística que es compleja, entonces tienes varios lugares en los cuales generas datos cuando compras y vendes, pesas, etcétera, etcétera. Y esos 7 sectores, y salud, el último, son espacios donde tú puedes generar soluciones que hagan a la industria más rentable y que puedes exportar afuera.
porque al final del día el negocio de la banca es muy parecido en Chile y más allá de que tienes diferencias regulatorias, pero en el fondo tú estás prestando plata más caro de la que te la prestaron y esa diferencia de spread que es el negocio, tú lo puedes maximizar con herramientas de inteligencia artificial, ¿cachai? En minería es lo mismo, en la minería tú puedes maximizar el uso de activos críticos a partir de mantenimiento predictivo usando modelos de inteligencia artificial. Y hoy día te diría que las industrias que están más desafiadas por, no sé, caídas de la rentabilidad, por ejemplo, la industria minera, en los últimos 2 años sí se ha puesto más a caballo en adopción de tecnología. Minería metálica no tanto. Pero, por ejemplo, salmonicultura o agricultura y frutícola están súper atrasados. Están atrasados. Sí. Pero tienen data, tienen buena calidad de información. Pero menos, ¿cachai? Ya. Entonces uno también ahí ve una correlación. La industria de la construcción, por ejemplo, una industria que tiene ganancia productiva muy grande. La Cámara Chilena de la Construcción está empujando una agenda bien ambiciosa en términos de inteligencia artificial, pero el gran desafío que tienen es que la mayoría de las empresas de la construcción son pequeña y mediana empresa que tienen muchos subcontratistas, que tiene poco nivel de sofisticación tecnológica. Entonces tú piensas soluciones de inteligencia artificial que en teoría podrían funcionar, pero después te encuentras con que ninguna de estas empresas tiene una infraestructura mínima de datos que permita sacarle partido a esto. Entonces, ahí en esos 7 sectores donde yo veo que se junta el hambre con las ganas de comer, es decir, que tienes datos y además tienes potenciales ganancias que podrían ser no solamente importantes en tu productividad local, sino que también constituirse como soluciones que transformen tu modelo de negocios para exportar servicios fuera de Chile. Claro que sí. Y en el ámbito estatal se habla siempre, ¿no es cierto?, de la eficiencia del Estado como un factor relevante. ¿Tú ves que hay espacio dentro del aparato estatal para poder aplicar inteligencia artificial? O quizás, con tu visión como economista, digamos, ¿hay experiencias comparadas en otros países donde se haya aplicado y que haya sido efectiva? Tienen muchas experiencias que son casos de éxito bien acotados. Nosotros desde el CENIA hemos desarrollado varias soluciones para el Estado que son de un impacto muy grande. El tema es que el Estado, no sé, por ejemplo, todo lo que hemos visto con Contraloría a propósito de las licencias médicas, esos son modelos de inteligencia artificial. Eso es la Contralora Dorothy Pérez, que desde el año pasado, cuando era Contralora subrogante, armó una unidad de datos que es estratégica, que funciona muy bien, nosotros la conocemos bien de cerca, y eso es inteligencia artificial. Entonces, ese es el tipo de impactos que tú puedes generar usando modelos de inteligencia artificial. Puedes reducir significativamente la cantidad de licencias médicas fraudulentas, significativamente. Hoy día estamos en menos de un 20% del mismo periodo del año anterior. Y eso solamente gracias a que usaste inteligencia artificial y revelaste eso. Entonces tienes eso, tienes otro modelo que nosotros desarrollamos para la Corfo que permite acelerar el proceso de revisión de antecedentes de fondos concursables, que es un proceso que le quita mucho tiempo al funcionario público y es derechamente revisar si el RUT que está en el certificado de no comisión de prácticas antisindicales es el mismo del certificado de vigencia, ese tipo de cosas. Tenemos otro que estamos armando ahora para la Tesorería General de la República, para la priorización de ciertos elementos de fiscalización, y hay otros que se han desarrollado internamente, uno de la Superintendencia de Seguridad Social, de la Suceso, que maximiza la entrega de beneficios de la pensión básica solidaria, antes ahora la PGU. En fondo, identifica los RUTs que tienen mayor probabilidad de no cobrar y hace campañas especializadas para eso. Y la diferencia entre el periodo sin eso y con esto es mucho más grande. Entonces, personas mayores que antes no accedían al beneficio, ahora están accediendo gracias a la tecnología. Y así en salud, así en municipios, tenemos un mono con los municipios que uno que acelera licitaciones, que es un periodo que quita mucho tiempo, y otro que acelera todo esto que denominan permisología en la entrega, en el otorgamiento de permisos de edificación. Acelera todo el proceso de revisión de antecedentes y de consulta normativa para los revisores al interior de las direcciones de obras municipales. Oye, eso es súper bienvenido, porque ahora, ¿no es cierto?, hay una sensación de que hay un gigante tsunami de inversión que está frenado por la permisología, y ahí se pueden lograr niveles de eficiencia muy significativos. Quiero volver a lo que tú comentabas respecto de Contraloría, ¿no es cierto? O sea, ellos primero crearon un centro de datos, o sea, fortalecieron el tema de los datos, y desde ahí parte, ¿no es cierto?, el focalizarlo en inteligencia artificial. Por lo tanto, ahí parece que se abre un desafío
para la empresa, para la industria, para el Estado, en términos de pensarlo bajo esa lógica. Yo no lo tenía instalado así como ese paso a paso, digamos. Pareciera que a lo mejor no es tan común pensarlo de esa manera, digamos. Uno cree que la inteligencia artificial va a estar disponible sea cual sea la situación, y no. Necesitamos datos y de calidad. Absolutamente. Y esa es la diferencia entre cosas que son generalistas, como los modelos que vemos hoy día, que es lo que nosotros enseñamos en hazloconia.cl, que son modelos generativos abiertos, donde tú no necesitas un gran data lake. La solución está plug and play. Tú llegas, enchufas, te haces una cuenta y empiezas a usarlo. Pero si tú quieres desarrollar una solución específica para tu negocio, específica para tu contexto, si quieres emprender en algo que le haga sentido a un dolor en particular, tú necesitas datos. Y eso es otra externalidad positiva que hemos visto posterior a la aparición de estos grandes modelos de lenguaje, que tanto las empresas como los directorios y los gerentes se han vuelto conscientes de, oye, yo quiero algo que sea tan potente como esto. Bueno, usted necesita hacer datos. Entonces hay un primer piso de la casa que hay que construir, que es una gobernanza robusta de datos, y después uno puede construir sobre eso soluciones de inteligencia artificial más aplicadas. Y eso es súper interesante lo que planteas, por la gobernanza, porque en el fondo no es simplemente tener los datos, vengan de donde vengan. Estos datos tienen que ser, ¿no es cierto?, datos limpios, ¿no es cierto?, que vengan de buena fuente, que sean bien adquiridos, y que también sean datos que se puedan trabajar y que sean completos, ¿no es cierto? Absolutamente, sí. Sumamente interesante. Rodrigo, ¿cómo estamos en términos de especialistas en inteligencia artificial? ¿Tienen nuestras startups, ¿no es cierto?, nuestro ecosistema emprendedor de base tecnológica, tiene suficiente especialista en inteligencia artificial acá en Chile para poder desarrollar su emprendimiento, o falta capital humano? Es una buena pregunta. Yo creo que para lo que hay hoy falta. Lo que pasa es que ahí se genera un efecto multiplicador de que si tú aumentas la base de personas que saben de la tecnología, vas a tener más oportunidades de desarrollo de la tecnología. Un poco lo que pasa en San Francisco o en Shanghái o en Seúl, que en el fondo se generan ecosistemas de desarrollo. Y nosotros en Chile no tenemos eso. Nosotros en Chile tenemos lo suficiente como para abastecer a la industria de forma apropiada, y aparecen un par de startups a partir de gente entusiasta, pero tú no tienes un ecosistema de inteligencia artificial tan dinámico como si lo puedes ver, no sé, pues en Medellín o en Sao Paulo o en Montevideo, donde sí hay aparición mucho más frecuente de soluciones. Últimamente uno está viendo más cosas, pero a nivel de capital humano, yo creo que, claro, para las necesidades actuales, ceteris paribus, estamos bien. Si nosotros quisiéramos darnos un salto, necesitamos más capital humano. ¿Y dónde quiere buscarlo? Tú hablabas de Medellín, Sao Paulo, Montevideo. Ahí tú tienes ejemplos concretos de ecosistemas que existen, que funcionan y que pueden ser referentes para Chile, sí, de todas maneras. Excelente. Nos da un dato tremendo, ¿no es cierto? Hazlo con IA. ¿Qué otras novedades tiene el CENIA para las personas que nos pueden estar viendo, para quienes nos siguen, para que siguen de PGI+, que pueden estar pensando qué estudiar, o en qué emprender, o en qué trabajar, o cómo potenciar su actividad laboral? ¿Qué otras novedades tiene CENIA o qué invitaciones le puedes hacer a ellos? Mira, la invitación más concreta es que nosotros desde el CENIA estamos desarrollando un gran modelo de lenguaje abierto que se llama LATAM GPT. Y ese gran modelo de lenguaje abierto lo hemos desarrollado a partir de una lógica distinta a lo que se había hecho hasta ahora en el mundo, que es una lógica de inversión. Nosotros lo hemos hecho a partir de la colaboración. Es un proyecto en el cual participa acá en Chile el Data Observatory, AWS, el Ministerio de Ciencia y el Banco Interamericano, la Corporación Andina de Fomento. Y aparte tenemos más de 55 instituciones afiliadas hoy día colaborando con horas, con datos y qué sé yo. Y un espacio de colaboración súper concreto es donde estamos hoy día, que se llama alineamiento. En fondo es enseñarle al modelo a acceder a la información que aprendió durante el entrenamiento. Y eso solamente se puede lograr a partir de conversaciones. Entonces habilitamos una plataforma la semana pasada que se llama copuchat.latamgpt.org, en la cual uno puede ir a conversar. La idea, no vas a encontrar nada significativo desde la tecnología. Es un modelo antiguo el que estamos usando, y por lo tanto te iba a decir, no sé, que los candidatos presidenciales son Daniel Jadwe y Gabriel Boric. Pero sí tiene la particularidad de que tú puedes hablarle en entonación chilena y qué sé yo, y nos sirve a nosotros con eso para alinear, para entender cómo las personas se van a vincular con los modelos de lenguaje en el futuro.
¿Pueden las personas entonces Sí, meterse? hoy día es gratis, copuchat.latamgpt.org. Bueno, si quiere copuchar, métase a copuchar.org. latamgpt.org. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación, por contarnos todo, ¿no es cierto?, lo que se viene, por este tsunami fantástico con la inteligencia artificial. Mucho éxito en la labor de la Dirección Ejecutiva del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, CENIA. Gracias por haber estado con nuestras amigas y amigos de PEGI+. Y para ustedes, la invitación a que disfruten de este capítulo, que lo compartan, que lo comenten y que lo distribuyan y que también lo metan en inteligencia artificial a ver qué otras consultas más se les ocurre para hacerle a Rodrigo, que está haciendo una fantástica labor. Muchísimas gracias, Rodrigo. No, gracias, Alberto, por la invitación. Feliz de estar y muchas gracias a todos en la audiencia. Súper. Nosotros nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien.